Siempre digamos, el hilo conector detrás de todo este modelo de la nueva derecha siempre va a ser la religión, siempre va a ser el uso fanático, además de la religión en la política. Nosotros sabemos que la historia de la humanidad, digamos, los peores momentos, los momentos donde más sangre hubo, digamos, eso se dio prácticamente cuando la religión estuvo unida al poder del Estado, al poder de la política. La Edad Media, las Inquisiciones, las guerras religiosas, los últimos siglos también lo demuestran. Actualmente también el mundo vive muchos procesos que están atravesados por este tipo de contextos. Pero claro, el punto está en que en determinados momentos estos modelos, este auge de la nueva derecha, intentan hoy, a través de esos distintos textos religiosos, aplicar o usarlos como una brújula moral o una guía política para llevar adelante distintos proyectos que, claro, si tu guía es una guía conservadora, religiosa, que de hecho viene de un modelo de libros, los llamados libros sagrados, ¿no? Libros escritos mucho tiempo atrás y que si uno los lee, bueno, tienen tintes bastante complicados, digo, si uno lee al Dios de la Biblia incluso, pero digamos, cuando uno utiliza eso como guía moral para la política, vas a atravesar automáticamente los derechos de las minorías, el rol de la mujer, los derechos LGBT+, todas, incluso en el caso de los migrantes, muchas de estas cosas que hoy se viven, ¿no? Otro fenómeno que también está en auge, que es el de distintas, digamos, lo que se llamaría el fundamentalismo evangélico, que también está apareciendo en distintas sociedades en América Latina, América Central. De hecho hay una presencia muy fuerte en el caso de Brasil también, donde digamos, distintos partidos o incluso partidos opuestos se disputaban los votos de los seguidores. La religión está en la política, se termina convirtiendo también en un modelo, en una forma, en un mecanismo de control, en un mecanismo de poder incluso, ¿no? Y por eso a mí me gusta mucho hablar o poner tal vez los ojos en el propio ejercicio del poder, en cómo se ejecuta el poder, cómo, bueno, de hecho Michel Foucault lo analizó con profundidad, ¿no? En el siglo pasado, cómo el poder prácticamente está en todas partes, atraviesa todas las relaciones de la sociedad y hablaba, ¿no? del panóptico, ¿no? Que es un concepto que a mí me parece muy interesante. La idea del panóptico era un modelo de cárcel propuesto en su momento por Jeremy Bentham, que era una especie de, digamos, de prisión circular que tenía en el centro una torre de vigilancia, ¿no? Como sabemos, y desde ahí, los presos, lo que importaba era que se sintieran que los estaban observando todo el tiempo. No importa si había un vigilante que los miraba o no, era la cuestión de sentirse que estaban siendo vigilados. Entonces, a partir de eso entendemos como, digamos, ejercicio o ejecución del poder, donde simplemente sentir que te observan alcanza para vos empezar a autocontrolarte, autorregularte y empezar a crear tus propias prisiones mentales, ¿no? Y eso ha pasado a lo largo de la historia. Es muy interesante. Y bueno, y fíjate que es una idea de libertad bastante extraña, ¿no? La que vemos hoy en día, porque otra vez, caer a controlar, a vigilar, a revisar teléfonos, lo mismo está pasando ahora en el caso de, bueno, en Estados Unidos, donde los niveles de persecución hacia personas inmigrantes e incluso te diría que hasta no inmigrantes, ayer veía que detuvieron hasta un ciudadano, a una persona que había nacido en Estados Unidos y todo solamente por hablar en español. Entonces, estamos entrando en un mundo muy complejo y muy peligroso. Muy peligroso, es un momento bueno, que recuerda o resuena con distintas épocas del siglo pasado, ¿no? Entramos en esos procesos, por ejemplo, siempre lo planteo así, los años 20, una década bastante abierta de liberación en muchas cuestiones sociales. Después, ¿qué pasa? Aparecen los años 40, 50 con ese conservadurismo fuerte, radicalizado incluso después de la Segunda Guerra Mundial, la visión de los años, de revista de los años 50, papá, mamá, hijos, cada uno tenía un rol, la mujer tenía un rol muy acotado en la sociedad, como fue a lo largo de la historia, ¿no? Cuando hay avances en términos de derechos humanos, de libertades, cuando aparecen movimientos sociales que luchan por avanzar, por adquirir y por recuperar muchos de sus derechos que fueron arrebatados por el poder, por las jerarquías de poder durante mucho tiempo, siempre que se da un paso hacia adelante va a haber una fuerza, una nostalgia que intente tirar eso hacia atrás, ¿no? Y es lo que pasa en lo que hablamos recién de las épocas, ¿no? Fíjate, los 50. Después, ¿qué pasa? Tenés los años 60, los años 70, épocas de liberación, donde se empieza a poner en jaque esa idea del status quo, y después 80, 90, el conservadurismo, entramos otra vez en esos modelos, ¿no? Y fíjate otra cosa, el caso de los años 50 también es muy interesante porque es una etapa que admira mucho estas nuevas derechas, incluso los años 80 también, pero la visión de los propios años 50, donde está el auge del macartismo, ¿no? De Joseph McCarthy, que fue el famoso senador norteamericano, que impulsa una persecución dentro del propio Estado y afuera en las calles también, hacia personas que no estaban de acuerdo con su visión de la vida,
y en ese momento la idea del comunismo, ¿no? La persecución a cualquier cosa que no les gustaba era comunismo. Y hoy estamos viendo lo mismo. Hoy estos personajes, para ellos, no sé, los derechos humanos son comunismo, los avances de la mujer, de que poder... La agenda woke, como le dice. Todo eso es para ellos la llamada agenda woke, ¿no? Que además el concepto woke a mí yo lo reivindico mucho porque de hecho viene de una canción de Lead Belly de 1938 que se llama Stay Woke, que es mantenerse alerta, que la presentaba en un momento, un contexto en el estado de Alabama, por ejemplo, donde existía, ¿no? Con fuerza esa segregación, no nos olvidemos que Persecución racial. Estados Unidos es un país que se hizo, estuvo basado en la propia esclavitud, ¿no? Y cuando termina la esclavitud, el racismo es una consecuencia de lo que fue ese proceso atroz, horrible, que existió durante mucho tiempo a lo largo de toda la historia, pero hasta hace muy poco no se vivía eso. Entonces el racismo quedó como una consecuencia y hoy todavía se está pagando eso, todavía existe el racismo en muchas de nuestras sociedades. Yo diría que en la sociedad argentina también se vive eso. Hay una pulsada grande. ¿Qué característica tiene que tener el nuevo líder de la nueva derecha? ¿Qué perfil tienen en común quienes lideran estos espacios de pensamiento? Bueno, el primero yo diría es el tono místico, el personaje que necesita rodearse de aduladores, de personas que lo aplaudan, donde... ¿Eso es ensayado, actuado o es genuino? Son así. Yo creo que es un poco y un poco, ¿no? Porque también aparece el rasgo de la personalidad narcisista. Creo que esto es algo que se ve en todos estos personajes, desde un Javier Milei, me acuerdo subiendo fotos como si él fuera Napoleón Bonaparte, o el propio Donald Trump saca una foto que se armó con inteligencia artificial, donde tiene las manos bueno, Jesús en su espalda y lo está protegiendo. Entonces están todo el tiempo jugando con estos tonos místicos, ¿no? Donde ellos son los profetas, donde ellos son los mesías que son los enviados de un Dios, porque todos hablan de eso. De hecho, el mismo Javier Milei dice que Dios le dio este mandato de tener que ser presidente y salvar a la Las Argentina fuerzas del cielo. y las fuerzas del cielo. Entramos otra vez en eso que es algo totalmente terrible. ¿Sabes que me acordaba ayer en el cierre de la final de la Copa América del año pasado, donde de hecho en la introducción, apenas abren en la apertura, hay un pastor y se hace una bendición al partido y se da todo un sermón sobre Cristo. Y entonces entramos otra vez, estamos mezclando todo con la religión, ¿no? Y creo que eso tiene que ser más que nada una cuestión personal. No debería, bueno, yo soy atea en mi caso, pero uno no tendría por qué estar involucrando determinadas cuestiones en lugares que, incluso en el caso de la política, otra vez, que no tienen nada que ver. Y fíjate, uno de los procesos que atraviesa es el famoso 6 de enero de 2021, que fue un antes y un después. Hubo un antes y un después en ese momento en Estados Unidos. Todos recordaremos en Washington cómo se toma, estas hordas fanáticas de Donald Trump toman, incentivadas también por él, el Capitolio, algo que no creo que nadie se hubiese imaginado en ningún momento. Y estaba repleto de banderas confederadas, de cruces, de las banderas de la viborita, ¿no? Las banderas libertarias. Entonces, digamos, personas que reivindican y que forman parte hasta del propio Ku Klux Klan, ¿no? Estamos hablando del auge del supremacismo blanco, que esto no, digamos, es real, esto está pasando en la política estadounidense y esto se va replicando a lo largo del mundo con fanáticos. Y esta nueva derecha en gran parte y mucho de este movimiento de los incels aparecen precisamente frente al avance en este momento del feminismo. O sea, son una respuesta, son un antifeminismo. O sea, es el auge de la... O sea, no es un machismo o un neomachismo, sino que es algo nuevo. Es una respuesta a esta nueva ola del feminismo, pero con las connotaciones misóginas, o sea, con el machismo que existe desde siempre, ¿no? Y tienen además, bueno, ellos se dividen los hombres beta y los hombres alfa, los machos alfa, y siempre son aspirantes bueno, a convertirse, ¿no? En esos machos alfa, con la barba y los fuertes, y hablan de Dios, patria y familia, pero bueno, ninguno tiene familia, ninguno tiene hijos, ninguno conoce el afecto. O sea, son personas que también están muy rotas, y por eso yo insisto mucho en abordar esto desde la educación. Estamos repletos de narcisistas, de políticos narcisistas que quieren poder, que actúan como chicos caprichosos, que si vos les quitas el poder, empiezan a patalear y no les gusta, ¿no? Entonces te dicen que eso es que los estás cancelando, porque no los dejas ser racistas, porque no los dejas ser transfóbicos, homofóbicos, misóginos, y entramos en ese proceso en el que, insisto, hay un odio disfrazado de libertad.
Hoy hay un odio disfrazado de libertad, hay una política de la crueldad, una política de hacer daño al otro, de destruir al otro, de deshumanizar al otro, de humillar al otro. Y fíjate, esos son todas palabras que ellos usan en sus propios videos de YouTube, ¿viste? Domar al Cuando otro. están permanentemente en esa manera de vincularse. Se vinculan desde la bronca, se vinculan. Por eso a mí, yo siempre recomiendo mucho, ¿no?, la lectura de pensadores como Michel Foucault, que es el que mejor analiza, ¿no?, el estudio o el caso del poder, de entender, de interpretar el poder, de cómo, otra vez, como decíamos al principio, cómo el poder está en todas las esferas, cómo se puede usar de distintas formas. Siempre recomiendo también, por ejemplo, leer a, bueno, autoras como en su momento Simone de Beauvoir, ¿no?, El segundo sexo, que también es una obra, yo creo, magnífica, porque desde ahí es una de las piedras fundacionales, ¿no?, en ese feminismo de la segunda ola, para cuestionar el rol de la mujer, el rol a la mujer se la sometió durante mucho tiempo, milenios, ¿no? Si nos vamos al comienzo de los tiempos, la propia Pandora en la mitología, digamos, la culpable de todos los males. Después tenías a Eva en la propia Biblia, ¿no? Y siempre, el rol de la mujer siempre fue muy acotado. Después tenés a las brujas, ¿no? Siempre demonizando, siempre la mujer es la culpable. Que la mujer organizada es peligrosa. Peligrosa, y eso no les Siempre. gusta, y eso Sí. no les gusta, Sí, claro. porque vos pensás que hasta hace muy poco las mujeres, o sea, no existía el voto para la mujer. Ujú. Explicar la dedicatoria, el libro se lo dedico a mi abuelo Juan, lo desaparecieron en el año 77 acá en la ciudad de Rosario, fue el fundador del sindicato de vendedores ambulantes, partidario del peronismo, militante también del peronismo, y se lo llevaron de la casa, no se supo nunca más nada de él, absolutamente nada. Y bueno, este libro también lo quise dedicar porque estamos en un mundo, en un proceso incluso en la Argentina, donde se vuelven a reivindicar figuras de uno de los momentos más tristes, el momento más triste, más oscuro que tuvo la historia política de nuestro país, que fue la última dictadura militar, y tener personas desde el poder que reivindican ese modelo, que no lo definen como lo deberían definir, como una dictadura, como un proceso que mató gente, que eliminó gente. Entonces me pareció muy importante poder contar esto. Y yo lo veo como una evolución, como un proceso en el que fui descubriendo cosas, fui no solamente descubriendo cosas de afuera, sino de adentro de los lugares en los que estaban. Yo insisto en que muchos de estos movimientos operan como cultos. Yo nunca fui parte del movimiento de Javier Milei, nunca milité por Javier Milei ni nada por el estilo. Yo tiempo atrás lo que hacía era hablar desde con lo que entiendo, digamos, intelectualmente hablando, o honestamente hablando también de lo que es el liberalismo, una tradición que tiene digamos, una historia muy rica, que produjo cosas muy importantes, muy interesantes, ¿no? Parte de esa división o separación entre la religión y el Estado nace desde ahí, pero claro, lo que pasa es que a partir del siglo pasado también eso empieza a tomar unas ramificaciones medio complicadas a partir de lo que se conoce como el libertarianismo, con personajes como Murray Rothbard, que es la persona que admira, en este caso, Javier Milei, que sale de una de esas ramificaciones del liberalismo, con la que yo no comparto, ¿no?, la propuesta de ese anarcocapitalismo, donde plantean el mercado de órganos o vender a las infancias. Planteaba en este caso Murray Rothbard, desde esa idea del anarcocapitalismo, era también presentar el paleolibertarismo, donde se combina esa idea de libre mercado en la economía con todo el aparato conservador o el conservadurismo social del siglo pasado, ¿no? Otra vez con el macartismo y demás. Entonces, lo que a mí nunca me gustó fue ver cómo desde estos entornos donde se hablaba del liberalismo, había, primero eran todos hombres. Las pocas mujeres, nada, que loca, que no, que esto, que lo otro. A mí me decían marxista cultural. ¿En serio? Sí, yo soy re comunista, a mí me dicen comunista.